La lluvia golpeaba el techo de lata como un ejército de dedos furiosos, reverberando en el interior de la casa destartalada en las afueras de la ciudad industrial. Luna, una perra mestiza de pelaje negro salpicado de manchas grises, yacía acurrucada en un rincón oscuro del salón, donde el olor a humedad y moho se mezclaba con el hedor persistente del alcohol rancio que impregnaba cada fibra del aire. Sus ojos ámbar, nublados por el cansancio, seguían los movimientos erráticos de su dueño, Marcos, un hombre de 50 años con la piel surcada por venas rotas y una barba descuidada que ocultaba las huellas de noches interminables de borrachera. Viudo desde hacía 3 años, Marcos había convertido su dolor en un veneno que destilaba sobre todo lo que le rodeaba, especialmente sobre Luna, la única compañía que le quedaba en esa choza olvidada por el mundo. El vientre de Luna, hinchado y pesado, era un recordatorio constante de la vida que bullía en su interior. Sentía los movimientos de sus cachorros como pequeños truenos retumbando en sus entrañas, un palpitar irregular que le recordaba que no estaba sola, que había una manada naciente dependiendo de ella. El dolor viene, pero la manada dentro debe sobrevivir. Pensaba en instintos primitivos, sin palabras humanas, solo impulsos que guiaban su existencia. Cada patada de Marcos, cada grito ahogado en whisky barato, enviaba ondas de agonía a través de su cuerpo magullado. Esa mañana, él había tropezado con ella al levantarse de su sillón raído, y el impacto de su bota contra sus costillas había sido como un rayo partiendo un árbol. Luna había gemido, un sonido bajo y gutural que se perdía en el eco de la casa, pero no se había movido. Sabía que resistir solo traía más castigo. Marcos se tambaleaba por la cocina, abriendo armarios con manos temblorosas en busca de otra botella. El olor a orina vieja y comida podrida flotaba desde el fregadero, un aroma que Luna asociaba con el hambre perpetua. Ella lamía el suelo en busca de migajas, su lengua rozando el polvo acumulado, pero el vacío en su estómago era secundario al miedo que le atenazaba el pecho. Recordaba, en flashes olfativos que invadían su mente como niebla, a su propia madre, una perra callejera que la había protegido en un basurero similar, oliendo a leche tibia y seguridad. Aquel aroma contrastaba brutalmente con el hedor actual de traición humana, un recordatorio de cómo la lealtad animal se rompía contra la fragilidad de los hombres. Luna había sido recogida por Marcos en un impulso de piedad, tras la muerte de su esposa en un accidente de fábrica, pero esa piedad se había evaporado como el vapor de una olla hirviendo. Fuera, la tormenta se intensificaba. El viento aullaba a través de las grietas de las paredes, trayendo consigo el olor metálico de la lluvia inminente y el distante rugido de las chimeneas industriales que escupían humo negro al cielo. Luna levantó la cabeza, sus orejas erguidas captando el trueno lejano que hacía vibrar el suelo. Era como si el mundo exterior reflejara la tormenta interna que bullía en ella, un caos de miedo, instinto y desesperación. Marcos, ajeno a todo, maldecía en voz alta mientras vertía el líquido ámbar en un vaso sucio. «Maldita perra». Siempre en medio, estorbando como un fantasma, gruñó, su voz ronca por años de tabaco y alcohol. Se volvió hacia ella, los ojos inyectados en sangre, y Luna se encogió, sintiendo el aire cargado de amenaza. Un vecino, un hombre corpulento llamado Ramón que vivía al otro lado de la cerca oxidada, golpeó la puerta en ese momento. El sonido fue como un latigazo, y Luna se arrastró un poco más hacia las sombras. Marcos abrió de un tirón, dejando entrar una ráfaga de viento frío que hizo volar papeles amarillentos por el suelo. «¿Qué diablos quieres ahora?», espetó Marcos, su aliento apestando a fermento. Ramón, con un sombrero calado hasta las cejas, miró de reojo a Luna antes de responder. «Oí los gritos otra vez, Marcos. Esa perra, parece que la estás matando a patadas. Deberías deshacerte de ella si no la quieres. Hay refugios en la ciudad». Marcos rió, un sonido áspero y sin alegría. «Esa perra inútil. Debería deshacerme de ella, sí. Pero, ¿quién me haría compañía en esta mierda de vida? Vete, Ramón, y ocúpate de tus asuntos». La puerta se cerró con un slam, y el silencio cayó como una manta pesada. Luna, con el corazón latiendo acelerado, sintió una contracción leve en su vientre, un aviso de lo que vendría. «Huir, la manada llama», susurraba su instinto, un eco primitivo que la impulsaba a moverse. La tormenta estalló entonces en toda su furia, relámpagos iluminaban la habitación en flashes blancos, y la lluvia azotaba las ventanas como balas. Marcos, enfurecido por la interrupción, se acercó a Luna con pasos inestables. «¿Tú?
todo es por tu culpa, masculló, levantando el pie para otra patada. Pero en ese instante, un trueno ensordecedor sacudió la casa, y Luna, impulsada por un terror puro, se escabulló hacia la puerta trasera, que el viento había entreabierto, corrió al patio, el barro salpicando su pelaje empapado, el frío penetrando hasta sus huesos. El olor a tierra mojada y ozono llenaba sus fosas nasales, un aroma liberador que contrastaba con el encierro asfixiante de la casa. Allí, en la cerca rota por años de negligencia, descubrió un agujero oculto bajo un arbusto espinoso. Era como si la tormenta hubiera conspirado para revelarlo, un portal hacia la libertad, simbolizando la ruptura de su propia tormenta interna. Sin dudar, se arrastró por él, las espinas arañando su piel hinchada, dejando rastros de sangre que la lluvia diluía rápidamente. Detrás, oyó los gritos de Marcos: «Vuelve aquí, maldita. No te escapes». El hombre, ebrio y torpe, salió tras ella, tropezando en el barro, su linterna bailando erráticamente en la oscuridad. Luna corría, sus patas chapoteando en charcos que reflejaban los relámpagos, el dolor en sus costillas como fuego vivo. El mundo se reducía a instintos, el olor del asfalto húmedo adelante, el hedor del alcohol persiguiéndola. Marcos la alcanzó casi, su mano rozando su cola, pero un resbalón lo hizo caer de bruces en el lodo. «Te atraparé, perra traidora», rugió, pero Luna ya se perdía en las sombras de la calle, exhausta, sangrando de un corte en la pata, el corazón latiendo como un tambor de guerra, corrió hasta que sus pulmones ardían, adentrándose en los callejones de la zona industrial, donde el olor a humo químico y basura quemada dominaba el aire. Encontró refugio temporal en un pasadizo estrecho, detrás de contenedores oxidados, donde el viento aullaba menos feroz. Se acurrucó, lamiendo sus heridas, el sabor metálico de la sangre mezclándose con la lluvia en su boca. Sobrevivir, la manada necesita refugio, pensaba, su cuerpo temblando no solo de frío, sino de alivio inesperado. Entonces, desde las sombras opuestas, un par de ojos verdes brillaron, un gato callejero, delgado y gris, la observaba con curiosidad felina, sin hostilidad. No se acercó, pero tampoco huyó, era una presencia neutral, un atisbo de posibles alianzas en este mundo hostil. Luna lo olió, un aroma a independencia y astucia, diferente al de los perros sumisos, pero el triunfo era frágil. Las contracciones se intensificaron, un dolor agudo que la doblaba en dos, como si los truenos de su vientre exigieran nacer en medio de la tormenta. Jadeaba, el vapor de su aliento visible en el aire frío, el sonido de la lluvia ahogando sus gemidos. El mundo giraba en un torbellino sensorial, el tacto helado del concreto bajo sus patas, el olor acre de la ciudad invadiendo sus sentidos, el eco distante de sirenas industriales. Y entonces, en la entrada del callejón, oyó pasos humanos aproximándose, botas pesadas chapoteando en los charcos, una voz murmurando algo inaudible. ¿Sería Marcos, vengativo? ¿O un desconocido, portador de salvación o más crueldad? Luna se tensó, el instinto protector rugiendo en su interior, mientras el primer cachorro empujaba por salir en la oscuridad implacable. La lluvia no cesaba, un diluvio implacable que convertía el callejón en un río improvisado de agua sucia y escombros flotantes. Luna jadeaba, su cuerpo convulsionando con cada contracción, un dolor primitivo que la anclaba al suelo helado como raíces profundas. El contenedor oxidado a su espalda ofrecía un precario refugio, sus paredes frías exudando un olor metálico que se mezclaba con el aroma terroso de la tierra mojada y el hedor acre de la basura acumulada. Cada gota que caía sobre su pelaje empapado era como un tambor distante, un ritmo irregular que sincronizaba con los latidos acelerados de su corazón. El mundo se había reducido a esto: oscuridad, humedad y el instinto irrefrenable de traer vida al caos. El primer cachorro surgió en un torrente de fluidos cálidos, un bulto diminuto y resbaladizo que Luna lamió instintivamente, limpiando el saco amniótico con movimientos precisos y urgentes. El tacto de su lengua contra la piel fina y arrugada era suave, un contraste con el frío que se filtraba desde el asfalto. El pequeño cuerpo se movió débilmente, un gemido agudo escapando de su hocico rosado, y Luna sintió un calor interno expandirse, un vínculo forjado en ese instante eterno. La manada comienza, pensó en ese lenguaje sensorial que no necesitaba palabras, solo el pulso de la supervivencia. El olor a sangre fresca invadió el aire, un aroma metálico y vital que atraía a su nariz, recordándole la fragilidad de lo nuevo, pero el parto no era misericordioso. La segunda contracción vino como una ola rompiendo contra rocas,
un espasmo que la hizo arquear la espalda, sus patas traseras temblando en el barro. Otro cachorro emergió, más pequeño, su pelaje pegajoso y oscuro como la noche que los envolvía. Luna lo lamió con fervor, estimulando su respiración, pero el pequeño no respondió. Su pecho no se elevaba, su cuerpo permanecía inerte, un peso muerto que enviaba un vacío helado a través de ella. El vacío, como un aullido silenciado, resonaba en su mente, un lamento interno que la hacía aullar suavemente, un sonido ahogado por el estruendo de la tormenta. Lágrimas invisibles se mezclaban con la lluvia en sus ojos, no eran humanas, pero el dolor era universal, un eco de pérdidas ancestrales. Recordaba a su propia madre, abandonada en un vertedero similar, lamiendo cuerpos fríos bajo la luna indiferente. Dos más nacieron, uno fuerte, con pelaje negro como el carbón, al que su instinto nombró sombra por la forma en que se fundía con la oscuridad, el otro, una hembrita de tonos más claros, luz, que se acurrucó contra su vientre buscando calor. El frío era el enemigo invisible, un depredador que se colaba entre los pliegues de su pelaje, robando el aliento de los débiles. El tercer cachorro, el más pequeño, se enfrió rápidamente, su piel pegajosa volviéndose rígida bajo la lengua de Luna. Ella lamió con desesperación, frotando su nariz contra el cuerpo diminuto, pero el silencio era absoluto. Dos vidas extinguidas en la penumbra, víctimas del abandono y la tormenta. Luna los apartó suavemente con el hocico, un gesto instintivo de protección para los sobrevivientes, pero el grif la invadía como una niebla espesa. Comparaba su maternidad feroz con las ausencias humanas que había olido en Marcos, el vacío de una esposa perdida, la soledad que lo volvía cruel. Los humanos dejan huecos, pero la manada llena, pensó, acurrucando a sombra y luz contra su cuerpo, su calor compartido como un escudo contra el mundo. Desde las sombras del contenedor, el gato gris observaba, sus ojos amarillos reflectando los relámpagos esporádicos. Luna lo había notado antes, un aroma felino que no era amenaza, sino curiosidad mutua. Él descendió con sigilo, sus patas silenciosas sobre el metal húmedo, portando en la boca un trozo de pollo desechado, robado de un basurero cercano. Lo depositó a una distancia segura, un gesto de ofrenda que sorprendió a Luna. Tú no eres enemigo, compartimos la sombra, transmitió su instinto en un diálogo silencioso de miradas y posturas. El gato, al que ella mentalmente llamó gris por su pelaje moteado como nubes de tormenta, ronroneó bajo, un sonido vibrante que se mezclaba con la lluvia. Era una alianza improbable, nacida de la supervivencia urbana, un perro maltratado y un gato errante uniendo fuerzas contra el hambre. Gris se acercó un poco más, lamiendo una pata mientras Luna devoraba el alimento, el sabor salado y fibroso revitalizándola. Sombra, el más vigoroso, olfateó el aire con una sensibilidad excepcional, detectando no solo el olor de la comida, sino ecos lejanos de emociones humanas, miedo, curiosidad, flotando en el viento como hilos invisibles. La narrativa se alternaba ahora a la perspectiva de Tomás, un niño de 10 años con el cabello revuelto y ojos grandes que reflejaban la inocencia erosionada por la pobreza del barrio. Vivía en una casa adyacente al callejón, una estructura de madera agrietada donde su padre, amigo ocasional de Marcos, pasaba las noches bebiendo y maldiciendo la vida. Tomás había oído los gemidos de Luna a través de la ventana entreabierta, un sonido que le erizaba la piel como el viento frío. Se asomó, su linterna improvisada, una vieja lámpara de mano, iluminando el callejón en destellos temblorosos. Vio a la perra acurrucada, los cachorros diminutos contra su vientre, y el gato gris vigilando como un guardián inesperado. El corazón del niño se apretó, recordaba a su propia madre, ausente desde hacía años, dejando un hueco similar al que Luna lamía en sus cachorros muertos. Debo ayudar, pero papá dice que no meta la nariz, susurró para sí mismo, su voz un hilo en la tormenta. Dudaba, el miedo a la reprimenda paterna chocando con la empatía que brotaba en él como una fuente. Acercó la linterna un poco más, y Sombra levantó la cabeza, oliendo su curiosidad infantil a distancia, un aroma dulce y no amenazante que lo intrigaba. Luna, exhausta pero alerta, sintió la presencia del niño. Su olfato captaba el sudor nervioso de Tomás, mezclado con el olor a pan rancio de su hogar. No era peligro, sino una chispa de posible salvación. Gris maulló suavemente, un diálogo interno con Luna: el humano pequeño huele a bondad, no a patadas. Ella respondió con un gruñido bajo, aceptando la vigilancia compartida. Sombra, con su nariz prodigiosa, se removió inquieto,
detectando capas más profundas, el abandono social que impregnaba el barrio, hogares rotos por el alcohol y la pobreza, ecos de la vida que Luna había dejado atrás. El triunfo de la alianza con Gris se solidificaba, él trajo más restos, un hueso roído que Luna masticó con gratitud, fortaleciendo su leche para los sobrevivientes, pero la noche no concedía paz. Una ráfaga de viento furioso azotó el callejón, levantando basura y agua en un torbellino caótico. Sombra, aún débil pero curioso, fue arrastrado unos metros por la corriente, su cuerpo diminuto rodando sobre el asfalto resbaladizo. Luna se levantó de un salto, ignorando el dolor residual del parto, ladrando con urgencia mientras corría tras él. Lo alcanzó justo a tiempo, lamiéndolo para calmarlo, pero entonces oyó los ladridos distantes, perros ferales, una jauría de sombras hambrientas atraídas por el olor a sangre y nacimiento. Sus aullidos se acercaban, un coro salvaje que prometía confrontación, dejando el aire cargado de tensión inminente. Los ladridos ferales se acercaban como un eco siniestro, un coro de hambre y territorialidad que cortaba el aire húmedo de la noche. Luna se erizó, su pelaje aún empapado por la tormenta reciente, el olor a sangre fresca de sus cachorros atrayendo a los intrusos como un faro invisible. Sombra, el cachorro negro y vigoroso, se acurrucó contra su vientre, su nariz diminuta captando los aromas hostiles, sudor canino, dientes afilados, una hedora dominancia cruda que hacía que sus instintos primarios se activaran. Luz, la hembrita más clara, gimió suavemente, su cuerpo temblando no solo de frío, sino de un miedo instintivo heredado. Gris, el gato aliado, arqueó el lomo y siseó, sus ojos amarillos brillando en la oscuridad como brasas. La manada se acerca, pero no es la nuestra, transmitió Luna en un gruñido bajo, un diálogo silencioso de posturas y olores que Gris entendió al instante, el callejón se transformó en un campo de batalla improvisado. Los perros ferales emergieron de las sombras, 3 figuras desgarbadas, lideradas por un pitbull musculoso con cicatrices cruzando su hocico, ojos rojos inyectados en ira. Olían a basura rancia y peleas pasadas, una jauría abandonada por guardianes humanos que los habían descartado como herramientas rotas. El líder ladró con ferocidad, un sonido que reverberaba contra las paredes de ladrillo, exigiendo sumisión. Luna se plantó firme, protegiendo a sus cachorros con su cuerpo, pero sabía que la fuerza bruta no bastaría. No pelear, huir con astucia, pensó, su mente instintiva buscando salidas en el laberinto urbano. Fue entonces cuando la manada urbana se formó, una sociedad cooperativa nacida de la necesidad, no de la sangre. Gris saltó a un contenedor alto, maullando una advertencia que atrajo a otros, un cuervo astuto, de plumas negro azabache que brillaban bajo la luna menguante, descendió en picado, graznando con inteligencia. Lo siguieron 2 gatos más, delgados y sigilosos, y un perro mestizo cojo que merodeaba los basureros cercanos. No era una jerarquía de colmillos y garras, sino de empatía compartida. El cuervo veía desde arriba, detectando movimientos, los gatos exploraban rincones invisibles, los perros aportaban fuerza colectiva. El cuervo ve desde arriba, nosotros olemos desde abajo, se comunicaban en un flujo de señales olfativas y posturas, un lenguaje innovador donde un roce de hocico significaba alianza, y un aleteo de alas indicaba peligro. La confrontación estalló. El pitbull cargó, sus mandíbulas chasqueando en el aire húmedo, apuntando directamente a Luna. Ella esquivó, sintiendo el roce de sus dientes en el pelaje, un dolor agudo que le recordó las patadas de Marcos. Sombra, aunque cachorro, ladró con una fiereza sorprendente, su olfato sensible captando una corriente de aire fresco, un túnel oculto bajo un montón de escombros, un escape disimulado por el olor a podredumbre. Por aquí, el camino huele a libertad, transmitió instintivamente, guiando a la manada. Gris trepó y distrajo al líder con un zarpazo rápido, mientras el cuervo picoteaba los ojos de un feral, un caos coordinado que permitió la huida. Luna empujó a Luz y Sombra hacia el túnel, el suelo fangoso resbalando bajo sus patas, el eco de los ladridos persiguiéndolos como fantasmas. Emergieron en un lote baldío, un espacio abierto salpicado de maleza y restos industriales, latas oxidadas, cables enredados, un hedor a aceite quemado que impregnaba el aire. La manada se reagrupó, jadeando, lamiendo heridas superficiales. El triunfo fue inesperado. Sombra, con su nariz prodigiosa, había salvado al grupo, detectando no solo la ruta, sino olores sutiles de agua potable cercana, un charco limpio bajo un techo derruido. Luna lo lamió con orgullo maternal, enseñándole en ese momento de calma, oler el miedo humano es como captar humo antes del fuego,
te salva antes de quemarte. Recordaba las noches con Marcos, su aliento alcohólico cargado de ira impredecible, un trauma social que reflejaba en el barrio, hogares rotos por botellas vacías, niños como Tomás creciendo en sombras de violencia. La manada operaba ahora como una entidad viva, explorando ángulos frescos de supervivencia. El cuervo, al que llamaron negro por su plumaje, compartía visiones aéreas: veo humanos con comida, al este. Los gatos, liderados por Gris, robaban con sigilo, trayendo trozos de pan endurecido o huesos de pollo. Luna y el perro Cojo, un mestizo llamado Cojo por su pata torcida, aportaban protección, mientras Sombra y Luz aprendían rápidamente. La jerarquía se basaba en empatía: quien necesitaba más, recibía primero. Un cachorro hambriento comía antes que un adulto fuerte. Era una innovación urbana, un contrapunto a las jaurías feroces que peleaban por dominancia. Unidos, sobrevivimos; solos, el frío nos come. Se comunicaban en olores y toques, un fluido intercambio que fortalecía sus lazos. Tomás, el niño de ojos curiosos, observaba desde las sombras de su ventana. Su casa olía a humo de cigarrillos y sopa aguada, su padre un eco de Marcos, bebedor empedernido, amigo de tragos compartidos en noches largas. Pero Tomás sentía una empatía profunda, un tirón emocional hacia los animales que reflejaba su propia soledad. Esa madrugada, mientras su padre roncaba, escabulló un pedazo de pan y unos restos de carne de la nevera escasa. Se acercó al lote, el corazón latiendo como un tambor, dejando la comida en un rincón visible. Sombra olió su aproximación primero, un aroma infantil de jabón barato y miedo dulce. Luna gruñó suavemente, pero no atacó, reconocía la bondad en el olor. Tomás susurró: no tengan miedo, son solo para ustedes. Se retiró, pero la conexión se forjó, una sutil alianza humana-animal, un puente entre mundos. Días pasaron en un ritmo de supervivencia. La manada exploraba la ciudad industrial, navegando calles empedradas donde el humo de fábricas teñía el cielo de gris. Luna enseñaba a Sombra sobre los humanos: huelen a traición cuando el alcohol los domina, como el hombre grande. Era una lección emocional, reflejando traumas sociales, el alcoholismo que devoraba familias, dejando niños como Tomás en la periferia. Sombra practicaba, detectando emociones a distancia: el olor a tristeza de un mendigo, la ira de conductores apresurados. Luz, más tímida, se acurrucaba con Gris, aprendiendo sigilo felino. Negro el cuervo traía noticias: perros guardianes merodean de nuevo. Al sur, el obstáculo regresó con venganza. La pandilla de ferales, liderada por el Pitbull, los emboscó en un callejón adyacente, un territorio disputado por basureros ricos en desechos. La pelea fue intensa, colmillos chocando, garras rasgando, el aire cargado de gruñidos y sangre. Luna mordió una pata enemiga, sintiendo el crujido de hueso bajo sus dientes, pero el Pitbull la derribó, su peso aplastante contra su costado magullado. Sombra, oculto, usó su olfato, detectó una alcantarilla oculta, un escape subterráneo que olía a agua estancada pero segura. Por aquí, transmitió con un ladrido agudo, guiando a la manada. Gris distrajo con un salto, Negro picoteó ojos, y Cojo mordió flancos. Escaparon por la rejilla, el triunfo de Sombra salvándolos una vez más, emergiendo en un parque abandonado donde el olor a hierba fresca prometía respiro. Tomás, testigo secreto, dejó más comida esa noche, pero su padre lo descubrió. El hombre, con aliento alcohólico, lo agarró del brazo: ¿qué haces robando comida para esos chuchos? Son solo animales hambrientos, no valen la pena. Tomás replicó con voz temblorosa: son solo animales hambrientos. Pero merecen vivir. El padre lo soltó con un bufido, pero la semilla de cambio se plantó, un desarrollo sorprendente que profundizaba la conexión. La manada se fortalecía, pero el peligro acechaba. Marcos, sobrio por un raro momento de claridad, recordaba el collar GPS olvidado en el cuello de Luna, un dispositivo barato que había instalado meses atrás para rastrear sus escapadas. Consultó su teléfono viejo, el punto parpadeando en el mapa: el parque abandonado. Con una linterna y una correa en mano, se acercó sigilosamente, su silueta emergiendo al final del capítulo como una amenaza inminente, dejando el aire cargado de tensión por el reencuentro violento que se avecinaba. La silueta de Marcos se recortaba contra la luz mortecina de una farola lejana cuando la manada llegó al parque abandonado. El hombre avanzaba despacio, con el paso inseguro de quien ha bebido lo justo para no caer,
pero no lo suficiente para olvidar. En la mano derecha llevaba una correa vieja, en la izquierda, el teléfono que parpadeaba con el punto verde del collar GPS que Luna aún llevaba olvidado al cuello. El olor a alcohol lo precedía como una nube tóxica, y Sombra, escondido entre las hierbas altas, lo captó antes que nadie, un hedor complejo, capas de ira vieja, remordimiento podrido y algo nuevo, un hilo tenue de tristeza que flotaba como humo. Luna se tensó al instante. Su cuerpo se agachó protector sobre luz y sombra, las orejas pegadas al cráneo, un gruñido bajo vibrando en su pecho. El hombre grande vuelve. Huele a tormenta vieja, pero con rayos de luz, pensó Sombra, su olfato sensible descomponiendo las emociones humanas en notas químicas que ningún otro de la manada podía percibir. Gris, encaramado en una valla oxidada, arqueó el lomo y siseó. Negro el cuervo graznó una sola vez desde un poste roto, una advertencia que resonó en la noche. Cojo, el perro mestizo, cojeó hasta colocarse al lado de Luna, ofreciendo su cuerpo como escudo. Marcos se detuvo a unos metros. La luz de la linterna bailó sobre el pelaje negro de Luna, iluminando las costillas aún marcadas por moretones, el vientre menos hinchado pero todavía exhausto. Sus ojos, inyectados en sangre, se suavizaron por un segundo al ver a los cachorros. Luna, maldita seas, murmuró con voz ronca. Te busqué por todos lados. Extendió la mano con la correa, pero no avanzó más. Algo en su postura, los hombros caídos, el temblor leve de los dedos, olía diferente. Sombra lo registró todo, arrepentimiento mezclado con ira, como si el hombre luchara contra sí mismo. La manada no esperó. Gris saltó desde la valla y arañó el aire cerca de la cara de Marcos, distrayéndolo. Negro picoteó la linterna, haciendo que la luz se moviera locamente. Luna aprovechó para empujar a sus cachorros hacia la maleza profunda del parque, un laberinto de arbustos espinosos y montones de basura industrial. Corrieron en silencio, guiados por el olfato de Sombra, que encontraba senderos invisibles entre el olor a hierba aplastada y aceite derramado, pero la ciudad no perdonaba. Al amanecer, mientras la manada buscaba un nuevo refugio en las afueras de un mercado abandonado, el desastre golpeó. Un camión de recolección de basura llegó temprano, dos hombres con guantes gruesos y redes largas bajaron dispuestos a limpiar la zona de animales callejeros. El olor a desinfectante químico y cuero humano invadió el aire. La manada se dispersó en pánico. Luna ladró una orden desesperada, empujando a Sombra hacia un conducto de drenaje, pero Luz, más lenta y asustada, se quedó atrás. Uno de los hombres la atrapó con la red. Luz chilló, un sonido agudo que atravesó el corazón de Luna como una cuchilla. La cachorra se debatió, sus patitas diminutas arañando la malla, pero el hombre la levantó sin miramientos y la arrojó dentro de una jaula metálica en la parte trasera del camión. El golpe contra las barras fue seco, y Luz gimió de dolor. Luna cargó, mordiendo la pierna del hombre a través del pantalón, pero el segundo recolector la golpeó con un palo en el lomo. El impacto la dejó sin aliento, el mundo girando en negro por un instante. Cuando recuperó la vista, el camión ya se alejaba, llevándose a Luz y dejando un rastro de olor a miedo infantil que se clavaba en las fosas nasales de Luna como espinas. El vacío fue inmediato. Luna huyó, un lamento largo y roto que resonó entre los edificios vacíos, un sonido que hablaba de pérdidas acumuladas, los dos cachorros muertos en la tormenta, ahora Luz herida y capturada. Sombra se acercó, lamiendo el hocico de su madre, su pequeño cuerpo temblando. Hermana huele a dolor lejano, pensó, captando el rastro químico del miedo de Luz en el aire. Gris ronroneó junto a ellos, frotando su cabeza contra la pata de Luna en un gesto inusual de consuelo felino. Negro graznó desde lo alto, prometiendo vigilar. La manada, herida pero no destruida, siguió el rastro del camión. Sombra guiaba, su olfato prodigioso separando el hedor a gasolina del olor único de Luz, leche materna, sangre fresca de la herida, terror puro. Cruzaron calles llenas de bocinas y humo de escape, esquivando ruedas que silbaban demasiado cerca. El sol subía, calentando el asfalto hasta hacerlo oler a goma quemada. Luna cojeaba, el golpe del palo dejando un dolor sordo en su espina, pero no se detenía. La manada no abandona a la manada, repetía su instinto, un mantra que la mantenía en pie. Gris, más ágil y sigiloso, se adelantó. El gato conocía la ciudad como un mapa vivo, callejones secretos, tejados conectados, rutas que los perros no podían seguir.
Regresó horas después con una noticia transmitida en maullidos y posturas. Luz estaba en un almacén clandestino al borde del río, un lugar donde humanos sin escrúpulos recogían animales para venderlos o peor. El olor que Gris traía en su pelaje era inconfundible: jaulas apiladas, orina concentrada, miedo colectivo. La noche cayó pesada, el cielo cubierto de nubes industriales que reflejaban las luces anaranjadas de la ciudad. Sombra y Luna llegaron al almacén guiados por Gris. Era un edificio viejo de ladrillo rojo, con ventanas tapiadas y una puerta metálica entreabierta. El olor que salía era abrumador: decenas de perros y gatos encerrados, algunos ladrando débilmente, otros en silencio absoluto. Entre todos esos aromas, Sombra localizó el de Luz, débil, pero vivo, mezclado con sangre seca y el hedor metálico de una herida infectada. Dentro, en una jaula baja, Luz yacía acurrucada, una pata hinchada y ennegrecida por la infección del golpe contra las barras. Sus ojos, antes brillantes, estaban opacos de fiebre. Al ver a su madre y hermano, gimió suavemente, un sonido que rompió algo dentro de Luna. Gris trepó por las jaulas apiladas hasta llegar a una ventana alta rota. Desde allí, maulló una ruta, un conducto de ventilación que llevaba al interior. Sombra, pequeño pero decidido, se coló por el conducto detrás de Gris. El espacio era estrecho, lleno de polvo y telarañas que se pegaban a su pelaje. El olor a metal oxidado y excrementos era tan intenso que le ardían los ojos, pero avanzó. Al salir al otro lado, se encontró en una sala llena de jaulas. Luz estaba a pocos metros, gimiendo. Sombra ladró bajito, llamándola, pero no podía abrir la cerradura. Entonces apareció el humano diferente. Un hombre mayor, de cabello blanco y manos temblorosas, entró con un plato de comida barata. Olía a jabón medicinal y soledad, no a crueldad. Era un veterinario retirado que, en secreto, atendía a los animales capturados antes de que los vendieran, arriesgando su propia seguridad. Vio a Sombra y se detuvo. En lugar de gritar o capturarlo, murmuró para sí mismo: pobres criaturas, ¿quién los cuida en esta ciudad de locos? Abrió la jaula de Luz con cuidado, examinando la pata herida. Esto está mal, pequeña. Infección avanzada, susurró, aplicando un ungüento casero y vendando la pata con tela limpia. Sombra observaba desde las sombras, captando el olor del hombre: compasión genuina, tristeza por los animales, un aroma que recordaba vagamente al de la esposa muerta de Marcos, según los recuerdos olfativos que Luna le había transmitido. Gris, desde lo alto, maulló una señal: era seguro acercarse. El veterinario levantó la vista, vio al cachorro negro y sonrió débilmente. Ven, pequeño. Tu hermana necesita ayuda, y tú también. Luna, fuera, esperaba en tensión. Cuando Gris regresó y le transmitió la escena en lenguaje felino perro, decidió confiar. Entró sigilosamente por la puerta entreabierta, el corazón latiendo fuerte. El veterinario la vio y no se asustó. Tú eres la madre, dijo en voz baja, reconociendo el vínculo. Les dio agua limpia y comida de verdad por primera vez en semanas. Curó las heridas de Luna, inyectándole un antibiótico robado de su antigua clínica. Por un momento, la manada encontró refugio. Luz mejoró lentamente, la fiebre bajando, la pata deshinchándose. Sombra dormía pegado a ella, su olfato vigilando cualquier cambio. Pero mientras el veterinario dormía en una silla vieja, Sombra captó un olor que lo heló: Marcos. El hombre se acercaba, el punto GPS guiándolo directamente al almacén. Su aroma era más intenso que nunca, ira renovada, pero también un remordimiento que olía a lágrimas no derramadas. Luna se levantó de un salto, alertada por el gruñido de su hijo. Gris siseó desde lo alto. El veterinario despertó confundido. Afuera, pasos pesados se detuvieron frente a la puerta. Marcos empujó la hoja metálica, la luz de su linterna iluminando la escena: Luna, los cachorros, el hombre mayor. Sus ojos se encontraron con los de Luna, y por primera vez olió algo distinto en él: desesperación. Sin mediar palabra, Marcos sacó una jeringuilla del bolsillo. En su mano temblorosa brillaba un líquido turbio. Ven aquí, Luna. Esto acaba hoy, murmuró, la voz quebrada. Avanzó hacia ella, y Luna retrocedió, protegiendo a sus cachorros. Sombra ladró con furia infantil, Luz gimió de terror. El veterinario se puso en medio, pero Marcos lo empujó.
La aguja se acercó al cuello de Luna. En ese instante, Sombra comprendió que tenía que huir solo. Gris abrió la ventana alta con un salto. El cachorro negro se coló por el conducto una vez más, saliendo al exterior. Corrió en la noche, el corazón latiendo desbocado, el olor de su madre quedándose atrás mientras la jeringuilla brillaba bajo la luz cruel. La noche era un manto negro y húmedo que envolvía la ciudad, y Sombra corría solo por primera vez en su corta vida. Sus patitas diminutas chapoteaban en charcos que reflejaban las luces parpadeantes de los neons industriales, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. El olor de su madre quedaba atrás, cada vez más débil, diluido por el hedor a gasolina, humo de escape y basura fermentada que dominaba las calles. En su mente resonaba el último imagen captada, Marcos avanzando con la jeringuilla, el brillo del líquido turbio, el gruñido desesperado de Luna. Madre en peligro. Hermana herida. Yo solo, pensaba en impulsos instintivos, un torrente de miedo y determinación que lo impulsaba hacia adelante. El conducto de ventilación lo había escupido en un callejón lateral, lejos del almacén. Gris no lo había seguido, el gato había elegido quedarse para distraer o proteger. Sombra se detuvo un instante, jadeando, la lengua colgando mientras olfateaba el aire en busca de algo familiar. Captó un rastro tenue, Tomás. El niño humano que dejaba comida, cuyo olor a jabón barato y curiosidad infantil se había convertido en una nota de esperanza en medio del caos. El aroma venía del norte, mezclado con el pan rancio y la sopa aguada de su casa pobre. Sin dudarlo, Sombra giró y corrió hacia allí, sus uñas arañando el asfalto resbaladizo. La ciudad era un laberinto hostil para un cachorro solo. Coches pasaban rugiendo, sus faros cegadores barriendo las calles como depredadores luminosos. Un conductor gritó algo desde la ventanilla, pero Sombra se escabulló bajo un camión estacionado, el olor a aceite caliente quemándole la nariz. Cruzó un mercado nocturno donde vendedores ambulantes ofrecían comida frita, el aroma a carne asada lo hizo salivar, pero el hambre era secundario al miedo. Un perro grande encadenado a un puesto ladró con furia, tirando de su correa hasta casi ahorcarse. Sombra se agachó, pasando desapercibido, su pelaje negro fundiéndose con las sombras. Llegó al barrio de Tomás cuando el cielo comenzaba a clarear con un gris sucio. La casa del niño era una construcción precaria de madera y lata, similar a tantas otras en la periferia industrial. Sombra se acercó sigilosamente, olfateando la cerca rota. Dentro, oyó voces, el padre de Tomás, con aliento alcohólico incluso a esa hora temprana, discutiendo con su hijo. Te dije que no salgas de noche. Esos animales te van a morder un día, gruñó el hombre. Tomás respondió con voz temblorosa pero firme, solo quería ayudar, hay una perra con cachorros, papá. Están solos. El padre soltó una risa amarga. Como nosotros, ¿no? Pues que se busquen la vida. Sombra se coló por un hueco en la cerca y se escondió bajo la ventana de Tomás. El niño, incapaz de dormir, dibujaba en un cuaderno viejo con lápices gastados. Sus trazos eran mapas improvisados del barrio, calles, callejones, el parque abandonado, el almacén junto al río. Para Sombra, aquellos dibujos eran algo mágico. Se acercó más y olió la tinta fresca, interpretando las líneas como senderos olfativos. Una X marcaba el lugar donde había dejado comida, un círculo el refugio temporal de la manada. El humano pequeño dibuja el mundo como yo lo huelo, pensó, fascinado. Era una comunicación interespecies creativa, un puente entre la mente visual humana y el mundo sensorial canino. Tomás lo vio entonces. Sus ojos se abrieron grandes, y susurró, tú. El cachorro negro, ¿dónde está tu mamá? Salió sigilosamente por la puerta trasera, descalzo sobre el suelo frío, y se arrodilló frente a Sombra. El niño extendió la mano con cuidado, y el cachorro la olió, miedo leve, pero sobre todo empatía profunda, un aroma dulce que recordaba la leche materna. Sombra lamió los dedos de Tomás, un gesto de confianza. El niño sonrió por primera vez en días. Te voy a llamar Sombra, porque te escondes bien. Ven, te doy algo de comer. La alianza secreta nació allí, en el patio trasero bajo la luz gris del amanecer. Tomás compartió su propia cena escasa, un trozo de pan duro y un poco de carne fría robada de la nevera. Sombra comió con avidez, sintiendo como la fuerza regresaba a sus patas. A cambio,
el cachorro guió al niño con ladridos suaves y movimientos de hocico hacia los dibujos. Tomás entendió intuitivamente: quieres que te ayude a encontrarlos, ¿verdad? Sacó más lápices y marcó rutas nuevas, preguntando en voz baja: ¿tu mamá está en peligro? Sombra ladró una vez, firme, y el niño asintió. Eres valiente, amigo. Yo también tengo miedo de mi papá cuando bebe, pero juntos podemos ser más fuertes. Los días siguientes fueron una danza secreta. Tomás salía a hurtadillas mientras su padre dormía la mona, llevando a Sombra pedazos de comida y agua en un tazón roto. El cachorro, a su vez, le mostraba el mundo desde su perspectiva, cómo oler el peligro antes de verlo, cómo interpretar los dibujos como mapas reales. Una tarde, Tomás dibujó un plan detallado para llegar al almacén sin ser vistos por los recolectores. Sombra lo aprobó olfateando cada línea, añadiendo correcciones con la pata: un callejón más seguro aquí, un tejado por donde Gris podría guiar allá, pero la ciudad guardaba sorpresas crueles. Una noche, mientras seguían un rastro que Sombra creía llevar al almacén, llegaron a un galpón oculto detrás del mercado central. El olor era inconfundible: jaulas, miedo animal concentrado, y entre todo, el aroma inconfundible de Gris. El gato había sido capturado intentando robar comida cerca del río. Estaba encerrado en una jaula alta, con el pelaje sucio y un ojo hinchado por un golpe. Maulló al ver a Sombra, un sonido ronco de alivio y advertencia. Dentro del galpón, una red de traficantes de animales operaba en la sombra. Hombres con guantes gruesos y voces bajas clasificaban perros y gatos para peleas ilegales o venta clandestina. El olor a sangre seca y desinfectante barato era abrumador. Sombra se escondió detrás de cajas apiladas, Tomás agachado a su lado, el corazón del niño latiendo tan fuerte que el cachorro lo sentía vibrar. «Tenemos que sacarlo», susurró Tomás, la voz temblorosa pero decidida. El rescate fue un triunfo inesperado nacido de la astucia compartida. Tomás distrajo a los guardias tirando una piedra lejos, imitando el sonido de un animal grande. Mientras los hombres investigaban, Sombra usó su tamaño pequeño para colarse entre las jaulas. Olfateó la cerradura de Gris, un pestillo simple, oxidado. Con los dientes y las patas, empujó y mordió hasta que se dio con un clic metálico. Gris saltó libre, lamiendo el hocico de Sombra en agradecimiento. Juntos huyeron por una ventana rota, Tomás esperándolos afuera con el aliento contenido, pero la liberación reveló algo peor. En el fondo del galpón, detrás de una cortina sucia, había más jaulas, decenas de perros robados de las calles, algunos con collares aún puestos, esperando su destino. Entre los olores, Sombra captó uno que lo heló: Marcos. El hombre había estado allí recientemente. Su aroma a alcohol y sudor impregnaba una esquina donde firmaba papeles, recibiendo dinero arrugado a cambio de deudas pendientes. El descubrimiento fue un golpe: Marcos no solo maltrataba, traficaba animales para pagar sus botellas. El abuso tenía raíces más profundas, un ciclo de crueldad alimentado por la desesperación humana. Tomás, al oír los ladridos débiles de los encerrados, sintió la misma rabia. «Esto está mal, muy mal», murmuró, los ojos llenos de lágrimas. Sombra lo miró, captando su soledad paralela: un niño atrapado en un hogar violento, un cachorro separado de su manada. Sus mundos se reflejaban, sensibilizando sobre los desafíos infantiles en entornos abusivos, donde el miedo al padre alcohólico era tan paralizante como el de Luna ante Marcos. Gris, libre, guió a la improvisada alianza de vuelta hacia el almacén del veterinario. El gato conocía rutas por tejados y canaletas, evitando las calles principales. Sombra corría abajo, Tomás siguiéndolos en bicicleta vieja robada del patio vecino. La noche caía otra vez, el cielo cargado de amenazas. Llegaron justo cuando el olor de luz se intensificaba. La cachorra estaba viva, pero débil. Sin embargo, el destino guardaba otro giro cruel. Al acercarse al almacén, Sombra olió algo nuevo y aterrador: infección avanzada en luz. La pata herida, a pesar de los cuidados del veterinario, había empeorado. El aroma a pus y fiebre alta flotaba en el aire como una niebla mortal. Luz yacía en la jaula abierta, temblando, los ojos vidriosos. Luna lamía su hocico sin cesar, pero la cachorra apenas respondía. Cuando Sombra entró, seguido de Tomás y Gris, Luz levantó la cabeza débilmente. Gimió un sonido roto que atravesó a todos. Colapsó de lado, la respiración superficial, el cuerpo caliente de fiebre.
Luna aulló, un lamento que resonó en las paredes del almacén. Tomás se arrodilló, lágrimas cayendo sobre el pelaje de la cachorra. No, por favor, no, susurró. Sombra se acurrucó junto a su hermana, el mundo reduciéndose al latido débil de su corazón. El olor a muerte inminente llenaba el aire, dejando una ansiedad insoportable sobre si Luz sobreviviría a la noche. La fiebre de Luz ardía como un fuego interno que consumía su pequeño cuerpo desde dentro. El almacén del veterinario, con sus paredes agrietadas y el olor constante a antiséptico y madera vieja, se había convertido en una sala de espera entre la vida y la muerte. Luna no se separaba de su hija, lamía la pata vendada una y otra vez, como si su lengua pudiera extraer el veneno que se extendía por las venas de la cachorra. El veterinario, con manos temblorosas por la edad y la preocupación, inyectaba lo poco que le quedaba de antibióticos, murmurando: «Aguanta, pequeña, aguanta». Gris vigilaba desde una viga alta, Negro el cuervo posado en la ventana rota, y Cojo permanecía en la puerta como un centinela silencioso. Sombra y Tomás llegaron exhaustos, cubiertos de polvo y sudor. Al ver a Luz tendida, inmóvil salvo por el leve subir y bajar de su pecho, Tomás se derrumbó de rodillas. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas sucias. Lo siento tanto», susurró, acariciando el pelaje claro de la cachorra. Sombra se acurrucó al otro lado, su hocico negro rozando el de su hermana. Por primera vez, el cachorro sintió el olor de la muerte acercándose, un aroma frío, vacío, que borraba todos los demás. Pero bajo ese olor, persistía otro, la voluntad tenaz de Luz, un hilo delgado de vida que se negaba a romperse. Esa noche, la manada decidió que ya no huiría más. «Unidos, nuestros aullidos rompen cadenas», transmitió Luna en un ladrido grave que todos entendieron. Gris maulló en acuerdo, Negro graznó desde lo alto, y hasta Cojo levantó la cabeza con determinación. Tomás, escuchando el intercambio animal como si pudiera comprenderlo, asintió. «Vamos a terminar con esto», dijo con voz firme por primera vez. El niño había cambiado, la empatía que sentía por los animales se había convertido en coraje. Sacó su cuaderno y dibujó un plan final: atacar el galpón de los traficantes, liberar a los animales encerrados y exponer la red que alimentaba la crueldad. El amanecer trajo una sorpresa inesperada. Luz abrió los ojos. La fiebre había bajado durante la noche, el antibiótico y el calor colectivo de la manada obrando un milagro frágil. Aún débil, lamió el hocico de su madre con una lengua seca, y Luna respondió con un gemido de alivio que resonó en todo el almacén. La curación simbolizaba algo mayor, resiliencia contra traumas que parecían invencibles, tanto animales como humanos. Tomás sonrió entre lágrimas, y Sombra ladró de alegría, su cola moviéndose como un abanico. La manada se reagrupó con una fuerza renovada. Luz, aunque cojeaba, insistió en ir, su presencia era un recordatorio vivo de lo que estaba en juego. Gris lideró la marcha por tejados y canaletas, Negro volaba adelante como explorador aéreo. Sombra y Luna iban por las calles, guiados por el olfato prodigioso del cachorro, que ahora detectaba no solo emociones, sino patrones, el olor recurrente de los traficantes, rutas de camiones, horarios de guardia. Tomás lo seguía en su bicicleta vieja, llevando una mochila con herramientas improvisadas, alicates, una linterna, y el cuaderno con los mapas. Llegaron al galpón al atardecer, cuando el sol teñía el cielo de un rojo sangriento que parecía presagiar la batalla. El lugar estaba más vigilado que antes, 3 hombres armados con porras y redes, y un cuarto contando dinero dentro de una oficina improvisada. El olor a miedo animal era tan denso que casi se podía tocar. Decenas de perros ladraban desde las jaulas, gatos maullaban en coro, un caos de súplica colectiva. El plan era táctico e innovador, distracciones sensoriales coordinadas. Negro comenzó graznando fuerte desde un poste cercano, imitando el sonido de una alarma. Gris y otros gatos callejeros que se habían unido treparon por las paredes y saltaron sobre los guardias, arañando caras y manos. Cojo y Luna cargaron desde frentes opuestos, mordiendo piernas y distrayendo. Sombra, pequeño y rápido, se coló por una rejilla baja y abrió pestillos desde dentro, liberando a los primeros perros. Estos, al salir, se unieron al caos, una revuelta animal nunca vista en la ciudad, un aullido colectivo que rompía años de sumisión. Tomás, escondido detrás de un contenedor, usó su linterna para señalar rutas de escape a los animales liberados. Su corazón latía desbocado, pero no retrocedió. «Corran»,
Libres, gritaba en susurros, guiándolos hacia callejones seguros. El clímax llegó cuando Marcos apareció. El hombre había sido alertado por uno de los traficantes, con quien aún tenía deudas pendientes. Entró tambaleante, botella en una mano, porra en la otra. Vio a Luna en medio del caos, liderando la liberación, y algo se quebró en él. «Tú. Todo por tu culpa», rugió, pero su voz temblaba. Avanzó hacia ella, traicionando a la manada que una vez había sido suya. Los traficantes, viendo la oportunidad, lo dejaron pasar. Un perro doméstico capturado valía dinero. Luna se plantó firme, protegiendo a luz y sombra. Gris saltó sobre el hombro de Marcos, arañando su cuello. Negro picoteó su mano, haciendo caer la botella. Pero Marcos era más grande, más desesperado. Golpeó a Gris, enviándolo al suelo con un maullido de dolor. Luna mordió su pantorrilla, el sabor a sangre humana llenándole la boca por primera vez. Marcos gritó y levantó la porra contra ella. En ese instante, una sirena policial rompió el aire. Luces azules y rojas inundaron el galpón. Tomás, en un acto de valentía absoluta, había corrido hasta una cabina telefónica cercana y denunciado anónimamente la red de tráfico, describiendo todo lo que había visto. «Hay perros robados y peleas ilegales. Vengan rápido», había dicho con voz disfrazada. La policía llegó en fuerza, alertada también por los ladridos masivos que habían despertado al barrio entero. Los traficantes intentaron huir, pero fueron rodeados. Marcos, acorralado contra una pared de jaulas vacías, vio a Tomás entre los oficiales. El niño lo miró directamente, sin miedo. «Mi perro me mostró la verdad», dijo con voz clara cuando un agente le preguntó cómo sabía tanto. Sombra, a su lado, ladró en confirmación, como si realmente hubiera hablado. Los animales liberados corrieron hacia la libertad, algunos se unieron a nuevas manadas urbanas, otros fueron recogidos por refugios. Luna, Sombra, Luz, Gris, Negro y Cojo se mantuvieron juntos, su vínculo forjado en fuego. El veterinario, llegado con la policía, testificó a favor de ellos, asegurando que eran víctimas, no amenazas. Marcos fue detenido. En la comisaría, entre el olor a café barato y metal frío, colapsó. Las lágrimas que nunca había derramado por su esposa muerta brotaron al hablar de Luna. «La perdí todo, la perdí a ella también», sollozó ante un agente compasivo. No era redención instantánea, pero era el comienzo de un reconocimiento. El alcoholismo y la crueldad tenían raíces profundas, y romper el ciclo requería ayuda. La manada encontró refugio temporal en el patio del veterinario mientras las autoridades decidían su destino. Luz caminaba mejor cada día, la pata sanando en una curación que simbolizaba esperanza colectiva. Tomás visitaba todos los días, trayendo comida y caricias. «Sois mi familia ahora», les decía, y Sombra lamía su mano en acuerdo, pero la tensión no desaparecía del todo. Una noche, semanas después, Marcos fue liberado bajo fianza. El hombre, más delgado y con ojos hundidos, rastreó el olor de Luna hasta el patio del veterinario. Llegó armado, una pistola vieja que había guardado desde los días de casa con su esposa. La luna llena iluminaba la escena cuando apuntó a Luna, que protegía a sus cachorros dormidos. «Si no puedes ser mía, no serás de nadie», murmuró, el dedo temblando en el gatillo. El aire se cargó de peligro inminente. Sombra despertó primero, oliendo la amenaza. Gris siseó desde el tejado. Luz gimió. Luna se levantó lentamente, enfrentando a su antiguo dueño sin retroceder. Marcos apretó el gatillo, pero el clic fue vacío. La pistola, vieja y descuidada, falló. En ese segundo de hesitación, Sombra cargó. El cachorro, ya no tan pequeño, saltó con toda su fuerza contra el brazo de Marcos, desequilibrándolo. La pistola cayó al suelo. Luna avanzó, no para morder, sino para mirar a Marcos a los ojos. Por primera vez, el hombre olió su propio miedo reflejado en ella, miedo a la soledad absoluta. Marcos retrocedió, tropezando, y huyó en la noche, dejando la pistola atrás. La manada quedó en silencio, el corazón latiendo al unísono. La amenaza final se había disipado, pero el eco del disparo que nunca sonó quedó grabado en todos. El clic vacío de la pistola resonó en la noche como un trueno que nunca estalló. Marcos retrocedió, los ojos desorbitados,
la mano temblando aún en el aire como si el arma siguiera allí. La luna llena bañaba el patio del veterinario en una luz plateada y fría, iluminando el pelaje negro de sombra erizado por la adrenalina, los ojos amarillos de gris brillando desde el tejado, y la figura imponente de Luna plantada entre sus cachorros y el hombre que una vez había sido su dueño. Luz, aún coja pero viva, gruñó bajito desde el suelo, un sonido débil que hablaba de coraje recién encontrado. Negro el cuervo graznó una sola vez desde un poste cercano, como sellando el momento. Marcos tropezó hacia atrás, cayendo de rodillas sobre el cemento húmedo. La pistola quedó olvidada a sus pies, un objeto inofensivo ahora. Por primera vez en años, el olor que emanaba de él no era solo alcohol y rabia, era derrota absoluta, un hedor ácido a miedo propio y vergüenza que Sombra captó con claridad cristalina. El hombre grande ya no es Alfa, pensó el cachorro, su instinto registrando el cambio como un terremoto interno. Luna avanzó un paso, no para atacar, sino para mirar directamente a los ojos de Marcos. En esa mirada no había odio, había algo más profundo, comprensión de la fragilidad humana, de cómo el dolor no excusa la crueldad, pero sí la explica. Marcos rompió a llorar. Sollozos roncos, entrecortados, que sacudían su cuerpo como temblores. Lo siento tanto, murmuró entre hipos, la voz quebrada por años de silencio. Las lágrimas rodaban por sus mejillas surcadas, lavando el sudor y la suciedad acumulada. Recordaba ahora, en flashes dolorosos, los días en que Luna era una cachorra juguetona corriendo por la casa recién pintada, lamiendo las manos de su esposa mientras ella reía. Recordaba cómo, tras el accidente que se la llevó, cada botella había sido un intento de ahogar el vacío, y cómo ese vacío se había convertido en patadas, gritos, crueldad. Te fallé, a ti, a ella, a mí mismo, susurró, extendiendo una mano temblorosa hacia Luna. Ella no se acercó. Se mantuvo firme, protectora, pero su gruñido cesó. El veterinario, alertado por el ruido, salió al patio con una linterna. Vio la escena y se detuvo, comprendiendo que este era un momento que no le pertenecía. Tomás, que había estado durmiendo en una manta junto a la manada, se levantó corriendo. Al reconocer a Marcos, el niño se tensó, pero algo en la postura derrotada del hombre lo detuvo. Usted la lastimó, dijo Tomás con voz temblorosa pero clara. Marcos levantó la vista, los ojos rojos. Lo sé, pequeño. Lo sé. La policía llegó minutos después, alertada por el veterinario. Marcos no resistió. Entregó la pistola sin protesta, confesando todo, el maltrato, las deudas que lo llevaron al tráfico de animales, el intento final de acabar con Luna para no enfrentarse a su propia culpa. Lo llevaron esposado, pero antes de subir al coche patrulla, miró una última vez a Luna. Perdóname, susurró. Ella no respondió con palabras humanas, pero inclinó ligeramente la cabeza, un gesto que él interpretó como absolución parcial. No era redención completa, eso requeriría años de trabajo y ayuda, pero era un comienzo. Los días siguientes trajeron cambios profundos. La noticia del rescate masivo en el galpón y el arresto de la red de traficantes recorrió el barrio como un incendio. Periódicos locales hablaron de la manada que liberó a decenas, aunque nadie mencionó nombres. El veterinario, con ayuda de una organización de protección animal que contactó tras el incidente, gestionó la adopción responsable de muchos de los perros liberados. Cojo encontró un hogar con una anciana viuda que necesitaba compañía. Negro el cuervo, fiel a su naturaleza salvaje, siguió merodeando los tejados, pero siempre regresaba al patio del veterinario para dejar regalos, en forma de objetos brillantes robados. Gris, el gato gris que había sido el primer aliado de Luna en la tormenta, decidió quedarse. Su independencia felina se mantuvo, pero ahora dormía enroscado junto a Luz cada noche, lamiendo su pata herida hasta que sanó por completo. La cicatriz quedó como recordatorio, una línea blanca en el pelaje claro, símbolo de que el dolor deja marcas, pero no define el futuro. Luna, Sombra y Luz fueron declarados inseparables por las autoridades. El veterinario ofreció su patio como refugio permanente, pero Tomás tenía otros planes. El niño, con el coraje ganado en la Odisea, habló con su padre. El hombre, impactado por la detención de Marcos, su viejo compañero de tragos, comenzó a asistir a reuniones de ayuda para alcohólicos. No fue fácil, hubo recaídas, gritos, noches difíciles. Pero ver a su hijo transformado, valiente,
lo empujó a intentarlo. Una tarde, con voz ronca pero decidida, dijo a Tomás: si quieres a esos perros, tráelos a casa. Tenemos espacio. Así fue como la manada encontró un hogar verdadero. La casa de Tomás, antes llena de silencio tenso y botellas vacías, se llenó de vida, ladridos juguetones, maullidos exigentes, el aleteo ocasional de Negro posándose en la cerca. Luna dormía al pie de la cama de Tomás, su cabeza pesada sobre las piernas del niño mientras él leía en voz alta cuentos de aventuras. Sombra, ya no un cachorro diminuto sino un joven perro fuerte y negro como la medianoche, patrullaba el patio con Gris, enseñando al gato trucos caninos y aprendiendo a su vez la sigilo felino. Luz, completamente recuperada, corría cojeando apenas, persiguiendo mariposas en el pequeño jardín que Tomás plantó con semillas regaladas por el veterinario. Sombra, con su olfato excepcional, se convirtió en algo más que un perro. Los vecinos comenzaron a notar cómo detectaba emociones antes de que estallaran, gruñía suavemente cuando alguien llegaba con ira, lamía manos temblorosas de tristeza. Enseñaba, sin palabras, lo que la manada había aprendido, que la lealtad no depende de especie, que la empatía cruza fronteras, que incluso en la ciudad más gris hay espacio para la bondad. Tomás, inspirado, comenzó a dibujar cómics sobre sus aventuras, mostrando a otros niños del barrio cómo tratar a los animales callejeros con respeto. Un año después, en una tarde soleada de primavera, la manada completa se reunió en el parque donde todo había comenzado a cambiar. El lugar, antes abandonado, había sido limpiado y convertido en un pequeño refugio comunitario gracias a donaciones impulsadas por la historia de Tomás. Luna caminaba orgullosa, el pelaje brillante por los cuidados. Sombra y Luz jugaban con cachorros nuevos del barrio, enseñándoles a oler el mundo con curiosidad en vez de miedo. Gris observaba desde un banco, Negro graznaba saludos a los visitantes. Marcos apareció ese día. Más delgado, sobrio desde hacía meses, trabajando en un taller mecánico y asistiendo a terapia. No se acercó mucho, se quedó en la periferia, observando desde lejos. Tomás lo vio y, tras dudar, caminó hacia él con Sombra a su lado. «Puede venir a verlos, si promete no hacer daño nunca más», dijo el niño. Marcos asintió, los ojos húmedos. Se arrodilló a distancia respetuosa, y Luna lo miró. No se acercó, pero tampoco gruñó. Fue suficiente. Sombra, tumbado en la hierba caliente, olió el aire lleno de vida, flores nuevas, risas infantiles, el aroma persistente de su manada ampliada, humanos incluidos. La manada crece, humanos incluidos, pensó, cerrando los ojos bajo el sol. El mundo no era perfecto, aún había perros encadenados, niños asustados, hombres rotos por el dolor. Pero en ese rincón de la ciudad industrial, una perra maltratada y su familia habían demostrado que la luz puede encontrar las sombras más profundas, y en algún lugar, más allá del parque, otras sombras esperaban su propia luz. La historia no terminaba, solo comenzaba un nuevo capítulo para quienes estuvieran dispuestos a escuchar el aullido colectivo de la empatía. Fin.